No necesitas tener una cuenta verificada, no necesitas tener más de 10,000 seguidores como muchas personas aseguran por ahí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Feliz de volverme a reencontrar con todos ustedes. Y el día de hoy con un tema súper interesante del que me preguntan muchísimo. ¿Cómo moneticé mi cuenta de Instagram con menos de 1,300 seguidores? Así es, Instagram me paga directamente a mí, me deposita a mi cuenta por crear contenido de la forma que te voy a enseñar a continuación. Mi nombre es Jacqueline Casanova, soy hondureña, me casé, me mudé a vivir a Guatemala y ahí fue cuando comencé a crear contenido de forma frecuente. Viví ahí 5 años y finalmente nos mudamos a Washington y acá fue cuando Instagram me escribió para comenzarme a pagar por crear contenido. No necesitas tener una cuenta verificada, no necesitas tener más de 10,000 seguidores como muchas personas aseguran por ahí. No necesitas pagarle a nadie ni tener ningún trato con ninguna marca. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que a la plataforma le gusta que uses todos los features, todas las cosas que pone a tu disposición. Por ejemplo, Instagram tiene un espacio para hacer IGTV, para hacer Reels, para hacer fotos, para lives y para colocar stories. Entonces, una vez que cerras el ciclo y mensualmente utilizas todas estas cosas que pone a tu favor, entonces la plataforma te comienza a notar y comienza a mostrar tu contenido a más personas. Yo tenía solamente 1,240 seguidores cuando Instagram me escribió y me dijo: hemos visto tu contenido, queremos premiarte. No recuerdo bien el mensaje porque saben que me emocioné tanto que le di a aceptar y no tomé foto, y ese fue como el primer paso para darme cuenta de que todo lo que había estado haciendo estaba súper bien. Esta notificación oficial yo la recibí el 14 de octubre del 2022, o sea, el año pasado. Antes de recibir esa notificación oficial donde Instagram me dice que me va a pagar, yo ya había visto que tenía un check verde que decía que tú ya puedes monetizar. Pero mientras Instagram no te escribe, no hay forma de que vos puedas escribirles y decir: hey, miren, me mandaron esto, ¿de qué forma puedo hacerlo? No. Ellos son quienes te seleccionan, quienes te escriben y quienes te acompañan en el proceso. Recibí la notificación oficial el 14 de octubre, pero luego de eso no supe más nada. Pasaron 14 días más cuando Instagram me mandó el primer reto a cumplir. Tenía que lograr subir 3 Reels y por cada Reel me iban a pagar $5. Es decir, tenía que acumular $15 para tener mi primer reto. Instagram te va poniendo retos y si los vas alcanzando, pues entonces ya sos apto para esta monetización, que es muy buena. Ya te voy a contar al final. Algo muy importante que no quiero dejarte de contar es la razón por la que creo que Instagram me seleccionó tan rápido. Yo tenía un par de meses de haber llegado aquí a Estados Unidos y lo primero que hice fue cambiar mi dirección. Algunos de ustedes pueden aplicar, ya que Instagram solo le paga a la gente que reside en Estados Unidos, utilizando un VPN y haciéndose pasar como que viven por acá. Y la segunda opción es creando una LLC, que es un tipo de empresa que te permite crear en línea, puedes abrir tu cuenta y es súper fácil. La verdad es que puedes hacer esos dos métodos y ya Instagram pues piensa que estás residiendo en Estados Unidos y vos seguís creando tu contenido desde cualquier parte del mundo. Instagram te sigue pagando. Te lo digo porque yo salí de viaje en diciembre, fuimos a Honduras, a Guatemala, estuve más de un mes y medio fuera del país y todo el contenido que yo estuve colgando o subiendo, ellos me lo pagaron. Bueno, y como te estaba contando, yo tenía pocos seguidores, pero hice un par de Reels estando acá que se hicieron virales. Hice uno en el que cuento: ¿te has puesto a pensar todo lo que haces en un día? Por aquí te lo voy a dejar. Todas las personas que dependen de ti, yo me lo aprendí en memoria y era yo levantándome de la cama, atendiendo a mi hija, haciendo el desayuno, lavando los platos y sentándome a trabajar. A Instagram le gusta el contenido orgánico, el contenido que es 100% tuyo, y a ese reel yo le metí un montón de tiempo. El audio era totalmente mío, lo único que no era mío era la canción, el texto que le puse era mío. Entonces cuando la plataforma ve que la gente se queda viendo ese contenido mucho tiempo y que es un contenido en el que trabajaste vos, es más probable que lo muestre
que un reel que está en tendencia y que vos solamente estás moviendo los labios. No sé por qué, pero al menos mi contenido funciona de esa manera. Cada vez que yo hago un mini vlog, un story time, esos contenidos se hacen virales. Este video llegó a 7,000 y pico de personas en un día, cuando yo solamente tenía 1,200 y pico de seguidores. Entonces fue una cosa increíble. Después de eso solo comencé a crecer, ya tenía 8,000 views, 10,000 views en otro par de videos. Créanme que no he tenido otro video así de viral, pero Instagram, sin embargo, no me ha dejado de pagar ni un solo mes. Este reel del que te estoy hablando lo subí el 1 de agosto, hasta el 14 de octubre me escribió Instagram. El 1 de noviembre terminé yo de completar la información porque te piden Social Security, número de cuenta, bancaria y así, y yo todas esas cosas no las tenía. Y después de eso no supe nada más de Instagram y yo dije, ¿será que se arrepintieron? ¿Será que ya revisaron bien mi cuenta y no les gustó? Y me puse súper triste, preocupada. Yo dije, ya perdí la oportunidad, aunque yo no había hecho nada malo en la cuenta que me tuviera preocupada, pero ustedes saben, uno siempre como creador de contenido tiene esa inseguridad de a saber si mi contenido no está gustando, a saber si es que estoy hablando de este tema y de este otro y me tengo que enfocar en uno solo, que es algo que nunca he podido. Realmente a mí me gusta hablar de muchas cosas y no se preocupen porque una vez que Instagram te ha escogido, se tarda un par de meses. En mi caso se tardó exactamente un mes y pico desde que me mandó la solicitud y el 3 de diciembre me mandaron un mensaje que decía, tenemos $1,200 para que te lo puedas ganar este mes creando contenido. Tienes hasta el 31 de diciembre o una cosa así. Y yo me puse, miren, a crear reels todos los días hasta que pues estaba en modo vacaciones y ya no pude. Estaba en la casa de mis papás en Honduras y todos los días querían salir y entré en ese conflicto y yo dije, me voy a relajar, estoy de vacaciones, yo sé que esto también es prioridad, pero a mis papás no los tengo en todo el año. Entonces era una lucha de intereses personales ahí. Y bueno, hice lo que pude y al 19 de diciembre yo solamente había alcanzado $18. Con Instagram podés monetizar IGTVs, los Reels, los Lives y también si sos Product Tester, pues también puedes hacer colaboraciones con marcas. Pero que Instagram directamente te pague son los Lives, los IGTVs y los Reels. Había escuchado de personas que habían monetizado con pocos seguidores IGTV o que tenías que tener más de 10,000 seguidores, pero nunca de alguien que con tan pocos seguidores como yo lograra monetizar los Reels. El método que seguí fue subir un Reel por semana, un post por semana que fuera tipo carrusel, stories cada vez que pudiera, siempre por semana, casi que lo hacía todos los días. Yo creo que mis seguidores ya han de estar hasta aquí de verme. Y un live cada 15 días. Esa fue la receta que yo seguí, te la estoy dando porque te digo que funciona siempre y cuando estés creando contenido orgánico de valor, no estés haciendo copias de nadie más y no estés haciendo como trends que te pueden funcionar, pero la verdad es que el contenido 100% tuyo siempre va a ser lo que la plataforma va a priorizar. Aparte de eso, una forma que tiene la plataforma de ayudarte es que hace estos bonos y te dice, utiliza estas plantillas y te vamos a dar $10. Y en eso salió un reel que se hizo viral de fin de año, no sé si ustedes recuerdan, de la voz de Bad Bunny, que por cierto a mí me puse hasta aquí. Y después entendí que muchos creadores de contenido a los que Instagram también les estaba pagando, pues usaron la misma plantilla y el mismo audio porque te daban estos bonos por utilizar esa plantilla. Así que Instagram siempre va a estar apoyándote una vez que te hayas seleccionado, lo cual es muy bueno. Vamos a hablar ahora de mi primer pago, mi primer depósito que me acaba de caer. Fue un chiste, fueron $58, pero estoy muy emocionada porque no hay creador de contenido al que le hayan pagado 1,000,000 al principio. De hecho, hay algunos que les cayó un depósito de $20, un depósito de $100 y escuché de otro que de $200. Lo importante aquí es que no te detengas, que seas constante, que estés comprometido con la plataforma y la plataforma te va a apoyar. Van a haber veces en los que me voy a ganar esos $1,200, van a haber veces en las que ellos me van a subir el monto porque vos podés en Instagram ganar
de 900 a 25.000 dólares. Ese es el monto que ellos han puesto dependiendo de la cantidad de seguidores, los views que tengas, y pues yo solamente vengo comenzando. Lo bueno de todo esto es que el 2 de enero me volvió a caer un mensaje diciéndome: tenemos 1.200 dólares nuevamente para que los ganes creando contenido. Así que el mes de enero me puse también a crear contenido, y en eso pues mi esposo se enfermó de COVID, mi hija tuvo varicela, a mí me dio una gripe fuertísima, tuvimos que viajar a Washington el 18 de enero y todo ese tiempo estuvimos enfermos, no pude crear contenido, o sea, fue muy poco. Y la verdad es que bastante triste, porque ahí venía acumulado el pago de los días de diciembre más lo de enero, y ese fue el depósito que me hicieron, que ya se los mencioné anteriormente. Ahora que estoy siendo tomada en cuenta mensualmente, siento un verdadero compromiso con la plataforma. Estoy muy contenta de crear contenido. Es algo que siempre me ha gustado hacer. Les cuento mi día a día. De hecho, aquí les voy a dejar mi cuenta de Instagram. Y si están disfrutando este video, les quiero decir que por favor se suscriban a este canal, porque les voy a enseñar muchísimas cosas y muchísimas formas más para que ustedes puedan ganar dinero de forma pasiva desde su casa. Y además también estoy compartiendo un poco de mi día a día y de cosas que me pasan aquí con mi familia. Comparte este video con cualquier persona a la que pienses que le puede servir, y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Jackie, yo tengo todo el perfil, tengo los seguidores, vivo en Estados Unidos, ¿por qué no estoy monetizando? O Jackie, mira, yo tengo esos seguidores, pero vivo fuera de Estados Unidos, ¿qué puedo hacer en este caso? Pregúntenme lo que ustedes quieran, que con mucho gusto yo les voy a contestar cada vez que tenga tiempo. Ya saben, estoy a la orden. Es un placer verlos aquí. Gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana. Bye. Algo muy importante: